está bastante fuerte, la persona está bien, pero después de un tiempo la persona empieza a tener esa reacción y es una reacción que deprime, es una reacción que da mucha tristeza y mucha angustia. El duelo crónico es otra expresión de una reacción atípica. Son las personas que nunca superan el duelo. Pueden durar 20 años y en 20 años todavía experimentan la misma sensación de tristeza que experimentaron cuando acabó de pasar la situación. O el duelo patológico, quiere hacerle daño a todo el mundo porque es que le pasó a él. Hace algunos años sucedió que cuando las personas sabían que se habían contagiado de SIDA, querían contagiar a todas las demás personas y tenían relaciones con uno y con otro porque querían contagiarlos, porque se sentían castigados y al sentirse castigados querían castigar a otros. Muchas personas andaban con jeringas y acuérdense que eso fue un boom que sucedió aquí en el país, en Bogotá pasó, andaban con jeringas contaminadas y decían, deme su bolso o le inyecto esto, y uno de pánico, la reacción inmediatamente le daba el bolso. Pero esta es una conducta patológica, porque ¿por qué le tengo que hacer daño a otra persona? Porque yo estoy sufriendo. La siguiente. Toda pérdida es importante y toda pérdida es necesaria. Por esa razón, la charla se llama ¿qué tanto duele el duelo? ¿Y qué tanto ustedes quieren soltar? Dios nos permite el problema con un propósito. Y ese propósito de Él se cumple en nosotros. Y Él nos da la fuerza para sobrellevar nuestra pérdida. Siempre hay una esperanza y siempre hay una luz al final del camino. Después de que llueve mucho hay un arco iris hermosísimo. Solo crece el que experimenta las emociones y las sensaciones, tales como impotencia, irreversibilidad, porque el duelo es irreversible, la pérdida es irreversible. Después de que la persona se muere, nunca va a volver. Las sensaciones tales como desolación, enojo, rabia, dolor, desamparo, angustia, desconcierto, nostalgia, la siguiente, Luisita. ¿Y cómo podemos superar esas pérdidas? El ser humano, y es algo que es natural en nosotros, se resiste a perder. Si a nosotros se nos pierde un anillo, nos duele. Si botamos un estilógrafo, nos duele. Si perdemos la cartera, nos duele. El ser humano agarra, se resiste a perder. Pero todos los días perdemos cosas como la juventud. Nosotras las mujeres, cuando nos sale la primera arruga, cuando nos sale la primera cana, cuando los hombres pierden la chocolatina y les sale la chocolatina derretida, siempre empezamos a experimentar esas pérdidas y no queremos soltar. ¿Cómo renunciar con alegría? Si caramba, yo me estoy viendo en el espejo y veo que el espejo no miente. Entonces, ¿de qué manera yo puedo abrir y dejar que se vaya la juventud, se vaya lo que perdí y lo dejo ir con alegría? El día muere, pero viene un día nuevo. El ser humano tiene fantasías que lo meten en problemas porque muchas veces se descontrola. Sería bueno ser joven eternamente, ¿cierto? Sería bueno tener a las personas eternamente, pero es imposible, no podemos tenerlas y no podemos retenerlas. Las cosas son impermanentes y es algo que nosotros tenemos que aprender. Debemos aceptar que las cosas vienen y van. Uno no puede ser estudiante toda la vida. Imagínese toda la vida ser estudiante. ¿Cuántas veces los hijos nos dicen a nosotras, mamita, yo no quiero crecer, mamita, yo quiero ser chiquito siempre? Y uno dice, no, mi amor, es bueno que tú crezcas porque yo me estoy haciendo viejita. Y entonces, si yo me estoy haciendo viejita, ¿quién te va a cuidar a ti si eres bebé? Empezar a soltar es muy importante. La siguiente, Luisita.
¿Cómo nosotros manejamos la pérdida en las fechas importantes y especiales? Durante toda la charla anterior hablaban de que es importante dejar que el dolor duela, manifieste, llore. ¿Quién dijo que uno no puede llorar? ¡Ay! No llore, porque es que si llora, el que está allá se va a dar cuenta que usted está llorando y no lo deja y déjelo que se vaya. No, a nosotros nos hace falta y tenemos que llorar. Necesitamos expresar, exteriorizar. ¿Quiere gritar? Grite. Muchas veces yo les digo a mis pacientes, imagínate que la persona, sobre todo cuando se hace separación psicoafectiva, separación de pareja, pongo un cojín, yo lo llamo mi cojín terapéutico. Entonces le digo a la persona, imagínese que, cierre los ojos, imagínese que ese cojín es su esposo, su esposa, su novio, su novia. Dígale todo lo que quiere decirle, desahóguese. Y ay no, pues es que lo que yo le quiero decir es que ¿por qué me dejó? No, dígaselo, cierre los ojos, imagínese, simule que es la situación, pelee con el cojín. Y en una ocasión, una muchacha terminó dándole puños al cojín. ¿Por qué? Porque es que nunca había podido exteriorizar, porque había bloqueado las emociones. Y nunca había podido sacar qué tanto le dolía y qué sentía por la pérdida de esa persona. Siéntelo. Si es un niño, mi amor, imagínate que ese es tu papá. ¿Qué le quieres decir? ¿Quieres abrazarlo? Abrázalo. Dile que te hace falta. En otras circunstancias, yo les digo a los niños que escriban cartas, porque es que el duelo en los niños duele mucho. Los niños se quedan con mucho sinsabor y con muchas cosas. Cuando es una separación afectiva, cuando es un divorcio, el niño está triangulado, está en la mitad de un conflicto. ¿Qué siente el niño? Los adultos están pensando en ellos y mucho más cuando se están peleando una custodia. El niño no sabe qué está pasando. Y el niño dice, pero ¿yo por qué me tengo que ir con mi mamá? ¿O yo por qué me tengo que ir con mi papá? Yo no quiero separarme de mi mamá y mi papá. Entonces el cojín terapéutico a veces es importante porque le digo, mi amor, dile al cojín todo lo que tú quisieras decirle a tu papá o lo que tú quisieras decirle a tu mamá. Ayer me pasó algo muy doloroso. En las cartas que los niños les escriben a sus papás, un niño de 10 años le estaba escribiendo a su mamá. Yo les digo a los niños, por respeto a ellos, si tú no quieres que tu papá o tu mamá sepan eso, pon una P en la hoja. La P quiere decir privado. Pon la P y manejo yo la situación. Y seguro mi mamá no va a saber lo que yo estoy escribiendo. No te preocupes, no lo va a saber. Y el niño escribió en la carta, mamá, no me gusta que te emborraches. No me gusta que tú llegues a la casa gritando y peleando después de que sales con tu novio y vienes tomada a gritar a la casa porque nos damos cuenta. No nos gusta porque nos faltas al respeto. Te amo mucho, pero no quiero esa situación más. Y ese mismo niño, después de una pelea entre los papás, él intentó suicidarse. Abrió la ventana del apartamento donde vivía y quiso tirarse por la ventana. Entonces veamos cómo el duelo en los niños afecta de manera sustancial sus vidas, porque la relación de los papás a veces afecta y los papás no se dan cuenta qué es lo que está pasando en el corazón de sus hijos y de qué manera duele el duelo en el corazón del niño. Concientízate, haz las cosas que te gustan en esa fecha especial. Pasa tiempo en soledad para conectarte contigo, eso es muy importante, porque uno comienza con el activismo navideño o con el activismo de las situaciones y uno no se da cuenta de que a veces uno necesita tiempo en soledad. Encuéntrate contigo, pon en orden tus ideas, aprende a quererte, aprende a expresar tus sentimientos. Tú no eres de palo, tú tienes el derecho a sentir dolor, a sentir rabia, a llorar, a estar contigo a solas. Por ejemplo, cuando uno ya de grande
sabe, siente y entiende que en una fecha especial, uno de mamá o de papá tiene que dejar que su hijo se vaya con su esposo o con su esposa y con la nueva pareja. Para uno también es duro, no crean que no. Y para el niño es más duro. Teje una red de apoyo, no te aísles. Es cierto que tienes que pasar tiempo en soledad, pero que ese tiempo en soledad no se convierta en lo habitual, sino en lo eventual. Planea el día. Por ejemplo, si el 24, ¿qué voy a hacer el 24? ¿Cómo voy a organizar el día? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Dedica tiempo a reflexionar sobre lo que aprendiste. ¿Qué cosa buena te dejó esa relación? ¿Qué cosa buena te dejó tu salud? ¿Qué cosa buena te dejaron las personas que estaban contigo? ¿Qué cosa aprendiste? ¿Qué te enseñó tu mamá si ya la perdiste? ¿Qué te enseñó tu esposo si ya se fue? Entonces siempre tenemos que sacar lo positivo de las situaciones. La siguiente, Luisita. Reconoce la pérdida, que era lo que estaba diciendo Olga hace un momento. Identifica qué fue lo que perdiste, a quién perdiste. Date tiempo para pensar y meditar en lo que se fue. Por ejemplo, el mejor ejemplo que nos pudo poner fue el ejemplo de la señora, de la nana. La nana no era cualquier persona, era su figura materna. ¿Qué perdiste? Reconoce el tipo de pérdida. Deja que las emociones fluyan. Desarrolla nuevas habilidades. Reinventa y reinvierte la energía emocional. Y piensa que siempre la vida, Luisita, te da otras oportunidades. Envejecer, como decía Oscar Wilde, el drama de la vejez no consiste en ser viejo, sino en haber sido joven y recordarlo. ¿Por qué razón? Porque uno recuerda lo que hizo y muchas veces las personas de edad dicen: lástima de mí, ya no sirvo para nada, ya no puedo hacer las cosas solo. Y la vejez va de la mano de la depresión. Y tenemos que mirar que las personas mayores, las personas adultas, son personas que encierran mucha sabiduría y tenemos que aprender de eso. La siguiente, Luisita. ¿Cuál es la reflexión que nos deja la vida? En la vida todo pasa porque nada es para siempre. Los momentos amargos pronto serán parte del pasado y la alegría pronto volverá a visitar tu casa. Sigue trabajando en tu autoestima, enamórate de ti. Construye una personalidad fuerte, invencible e indomable que nada ni nadie puede obligar. Ante todo, no te rindas. Desarrolla ante todo una sólida relación con Dios, quien es el dador y el consumador de la vida. Aprende a ser feliz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos de Dios nuestro eje, nuestro centro, nuestro nervio, nuestro todo, aprendemos a ser agradecidos por lo que Él nos dio y aprendemos a entender que todo tiene un tiempo, y así como hay tiempo de llorar, también hay tiempo de reír. El duelo no es eterno. Uno aprende a vivir con la pérdida y uno aprende a ver que hay una luz al final del camino. La siguiente, Luisita. ¿Cómo adaptarse pues a las pérdidas? Primero, reconoce la naturaleza de las cosas. Entiende que el cambio es irreversible, permanente y universal. Entiende que perder siempre va a doler y es normal estar triste y enojado. Date la oportunidad de sentir, pero ante todo, no te estanques. La siguiente, Luisita. Crea espacios para canalizar emociones. Por ejemplo, aprende a ser útil, empieza a hacer ejercicio, vete de rumba, haz clases de zumba, de rumba, haz aeróbicos, monta bicicleta, lee un libro, ve más a cine, comparte más con amigos. Preparémonos para que la montaña rusa emocional es perfectamente normal. Hay momentos en que vamos a estar muy bien, pero hay momentos en que nosotros vamos a estar muy mal.
Eso es perfectamente normal. Debo elaborar rituales que me permitan sentir. ¿Cuáles rituales? Ver fotos, oler la ropa de la persona que se fue, escuchar, porque ante todo nosotros somos muy sensitivos y muy sensoriales y tenemos memoria perceptual. La música nos evoca recuerdos, los olores nos evocan recuerdos. Dense la oportunidad de recordar con olores, de recordar con sabores. Más rico que el olor de la Navidad cuando era la casa de la mamá, que uno llegaba y olía buñuelo, olía natilla. Démonos la oportunidad de sentir. Esos son los rituales. Honra la relación del pasado y contigo en el pasado. Fortalece tu fe. Ante todo, trata de estar cerca de Dios, creando tu relación personal con Él. Ten visión de futuro, pensando que las cosas jamás van a ser como antes. La siguiente, Luisita. ¿Cuándo uno puede considerar que superó la pérdida? Hemos hablado todo el tiempo de que todo tiene su tiempo. Entonces, entiende que pasar el duelo tiene su tiempo. Tienes que tener la capacidad de recordar y hablar sin llorar. Considero que he superado el dolor cuando tengo la capacidad de salir de mi zona de aislamiento y empezar a tener nuevas relaciones, sumergirme en los desafíos que me da la vida. La siguiente, Luisita. ¿Cuáles son las tareas que yo debo asumir? Debo permitirme el tiempo. Toda la charla, todo el tiempo hemos hablado de la importancia del tiempo. El tiempo es fundamental. El tiempo es nuestro mejor amigo. El tiempo nos ayuda a superar los dolores. Debes darte permiso de sentir y elabora las tareas como aceptar la pérdida, libera emociones, los sentimientos que acompañan el duelo, capacítate para devolverte sin lo que perdiste, recupérate, pero ante todo, recupera el interés por lo que tienes y ante todo por la vida. La finalidad del duelo no es olvidar, es recordar sin sentir dolor, es hacerlo con agradecimiento genuino y sin sentir que todo terminó con la pérdida. La siguiente, Luisita. Fortalece tu fe con un corazón agradecido por lo que Dios te dio. Veamos que la cercanía con Él es fundamental. Empezar a proyectarnos a futuro. ¿Cómo es tu visión de futuro? Piensa que las cosas no serán nunca igual, pero no puedes volver a tu vida antigua, algo se rompe. Entonces en tu corazón despide lo que se fue, pero con agradecimiento. La siguiente. Miremos cuáles son las áreas que se alteran. Estoy tratando de hacerlo muy rápido porque ya el tiempo se acabó. El área sensitiva, los sentimientos. ¿Qué siento yo? ¿Qué está pasando en mi área sensitiva? El área sensorial, las molestias físicas, me duele el estómago, tengo soltura, me duele la cabeza, estoy enfermo. El área cognitiva, tienen que haber cambios en las creencias. El área perceptual, cambiar las percepciones negativas y diferenciar lo que es real de lo que es irreal. El área conductual, cómo te comportas y cómo te desenvuelves en el mundo real. Cuando uno está atravesando la pérdida, uno siente que uno está caminando como si estuviera flotando. Yo soy sobreviviente de padre ausente. Mi papá murió cuando yo tenía 1 año y medio. Mi mamá murió hace 30 años. Quedé muy sardina y la vida, por eso decía que uno muchas veces experimenta muchas pérdidas y esas pérdidas hacen que uno se curta, pero no necesariamente quiere decir que uno se adapte a estar perdiendo, porque a nadie le gusta perder. Cuando nosotros miramos eso, cuando yo lo experimenté en mi adolescencia, y yo tengo que confesarlo, en mi adolescencia yo sufrí de anorexia y de bulimia, trastornos de la conducta alimentaria. Después entré a investigar y a estudiar, porque Dios nunca le permite a uno pasar por un problema
al que después Dios no lo vaya a usar como una fortaleza para uno trabajar en esa área. Entendí después, con mi problema de anorexia y de bulimia, que yo necesitaba llenar un vacío, y ese vacío no propiamente era de comida, era un vacío emocional. A mí me hacía falta mi papá, a mí me hizo falta sentarme en las piernas de mi papá, me hizo falta hacerle moñitas, hacerle cariñitos, que él me sacara de la mano a un parque. Necesitaba, y como no lo tuve, empecé a sufrir de trastornos de la conducta alimentaria, y gracias al Señor superé eso, entendiendo que era lo que estaba pasando. Aquí quiero hablarles a todos los que son papás. No se pierdan ese privilegio y esa oportunidad de acompañar y cuidar a sus hijos. Hoy están, nosotros no sabemos mañana. Mamás, aprovechen y disfruten cada segundo que les da la vida, con todos los seres a su alrededor. Nunca se cansen de dar un abrazo, nunca se cansen de ser tiernos, nunca se cansen de decir un te amo, mañana puede ser tarde. Este acróstico lo hizo un niño de 8 años. Estaba escuchando cuando estaba preparando la charla, y estaba escuchando un programa que hicieron en Medellín, y estaba hablando el conferencista que un niño de 8 años estaba aprendiendo a hacer acrósticos, y en ese aprendizaje de hacer acrósticos, él hizo este acróstico, y quien conducía el programa decía, uy, pero qué niño tan inteligente, y efectivamente, él hizo un acróstico sobre el duelo. Decía, la D es decidir, decido salir sin victimizarme. La U es unir lazos familiares y sociales. La E, entender, aceptar, aunque no estoy de acuerdo. La L, liberar perdones, rabias, porque el corazón cree. La O, oractuar, que significa orar y actuar. La siguiente. Aunque el dolor duela, cada pérdida conlleva una ganancia. Toda pérdida, por dura que parezca, produce un crecimiento personal. Madurar es aprender a soltar. La siguiente. Y por último, siempre vuelvo a nacer cada día. El día muere, pero al día siguiente viene un sol esplendoroso. Ante una pérdida, ¿qué solución tengo? ¿Qué aprendí? Y entonces se hace la reflexión del oro y la chatarra. La chatarra es lo que yo perdí, tengo que dejarlo. El oro es la capacidad que yo tengo de aprender todos los días. ¿Qué estoy aprendiendo del duelo? ¿Qué aprendo de mi dolor? ¿Por qué tengo que soltar? ¿Por qué tengo que aprender a tener un corazón agradecido? Tengo que agradecer por lo que sí tuve. Tengo que pensar que si yo pierdo hoy una ilusión, puedo tener otra. Porque la vida está hecha de ilusiones y de esperanzas. Porque en Él hay esperanzas. Dios nos dio lo único que tenía, que era su Hijo amado, que murió en la cruz con los brazos abiertos por el amor que nos tenía, y que dio hasta su última gota de sangre por nosotros. Y si Dios nos dio a su único Hijo por nosotros, por el amor que nos tenía a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a agradecerle a Él por ese amor que nos tiene y por ese amor que nos da y por todo lo que nos ha dado? Cierren sus ojos, por favor. Amado Dios y Padre, quiero agradecerte, Señor, por este momento, por las personas que tú has traído. Padre, cada uno viene con una necesidad especial. Cada uno, Señor, tiene su corazón y quiere aprender y quiere experimentar, Señor, tu inmenso amor, tu cuidado, tu soberanía. Padre Celestial, cúbrelos bajo tus alas. Llénalos, Padre Celestial, a los que son niños, a los que son jóvenes, a los que han perdido el esposo, los que han perdido la esposa, los que han perdido el empleo, Señor. Todo lo que han perdido en la vida, muéstrales, Señor, que hay una luz al final del camino, que siempre hay esperanza, pero ante todo, Señor,
Dales un corazón agradecido para que vean tus bondades y lo que tú sí les diste y la esperanza que hay en ti, Señor. En tu precioso y perfecto nombre te damos las gracias, Señor. Y Señor amado, te pedimos que nos envuelvas. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Eliana. Sé que estamos un poquito corridos de tiempo. Tenemos un par de punticos muy importantes y Patti Vela quiere tener un corto testimonio con nosotros. Así que, Patti, ¿y por qué no la recibimos también con un aplauso? Buenas noches. Sé que estamos un poco corticos de tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Lo ideal es en este testimonio tratar de demostrar lo que en medio de las pérdidas que podemos asumir a lo largo de la vida, la forma en que el Señor puede trabajar en ellas y la forma en que efectivamente podemos encontrar una luz y salir adelante. Bueno, como muchos me conocen, mi nombre es María Patricia Cárdenas Gil, más conocida como Patti Vela, por el apellido de mi esposo. Tengo 46 años de edad, 2 hijos varones, uno de 21, otro de 19, abogada de profesión. A los 21 años me casé con un hombre maravilloso, Germán Vela, a los que muchos tuvieron la oportunidad de conocer. Nuestra primera pérdida se llevó en el año 94, cuando perdimos nuestro primer bebé de 9 semanas sin que hubiera una razón aparente. Solamente los médicos dijeron fue una lotería en reversa. Entré a trabajar en la fiscalía como fiscal local y en el año 98, como consecuencia del estrés laboral y el haber tenido que visualizar cómo una persona mató a otra y todos los casos que allí se manejaban, entré en una crisis de pánico, un trastorno obsesivo compulsivo y lo que se llama psicológicamente un estrés postraumático. Y en medio de esta pérdida de salud pude tener una oportunidad de ver alguna ganancia, que fue que esa pérdida me llevó a conocer de manera más íntima a Dios, al Señor Jesucristo, y ver en medio de esa ganancia de conocerle íntimamente, ver la sanidad después de un proceso de casi 3 años, hacia el 2003. Él sanó mis desvelos porque eran noches que no se podían dormir y pude encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el 2003. Posteriormente, en el 2004, trabajando ya en la fiscalía, fuimos sometidos a las vacunas que nos solían colocar por la exposición que teníamos en el trabajo, por los levantamientos y todo. Me sometieron a la vacuna de la influenza. Luego de esta vacuna empezaron a generarse reacciones adversas en mi sistema inmunológico y esta vacuna empezó a generar problemas en mi visión. Fueron degenerando de manera gradual, porque al afectarse el sistema inmunológico, el sistema generó defensas y empezó a atacar al propio organismo, generándose un ataque directo en la retina de mis ojos. En el 2004, en mayo, me someto a una cirugía porque la retina empieza a desprenderse y luego de 15 días de la cirugía, la visión del ojo derecho se pierde completamente y la del ojo izquierdo se ha venido perdiendo de manera gradual, al punto que pues solamente percibo luz y algunas sombras, y por eso no me da tanto miedo estar aquí parada porque no les veo la cara. Eso ayuda, no crean. Después de esa pérdida, lógicamente sobreviene otra, porque mi trabajo era como fiscal local y pues un trabajo de fiscal requiere pues del órgano visual de manera constante, la lectura de los expedientes. Entonces tengo que ser sometida a un proceso de pérdida laboral donde me diagnostican pérdida de capacidad laboral del 53%,
razón por la cual entro en proceso de pensión y tengo que salir de mi trabajo, que también es una pérdida, porque pues el trabajo como fiscal local te da estatus, te da muchas cosas. Entonces tuvimos que asumir esa pérdida también, junto con lo que venía pasando con la visión. Pero allí también pude experimentar una ganancia, y fue que en medio de ese proceso de pérdida visual, el Señor empezó a trabajar en mi vida y de manera muy especial también en la vida de mi esposo, al punto tal que el Señor trabajó tanto en su vida y en la mía que mi esposo se convirtió en mis ojos, en mi protector, en mi cuidador, en la persona que permanente estuvo ahí con todo su amor, ayudándome a ver la vida. Suena paradójico, pero yo podía ver la vida de manera diferente. De manera tal que al convertírsele en mis ojos me hacía ver cosas maravillosas en medio de eso. Y eso es una ganancia en medio de la pérdida, porque fue ver todo su amor en medio de mi enfermedad. Pero la cuestión no para ahí, la historia no para ahí. Después de poder sobrellevar este proceso y sobrellevar esta situación con mi esposo, creo que sobrevino la pérdida que ha sido la pérdida la más significativa para mi vida, la más dolorosa, que fue el año pasado, el 27 de junio del 2016, mi esposo, Germán, de manera súbita, después de una jornada laboral normal y tranquila, estando en casa en la noche, después de darme mi pastilla, el agua, porque la verdad me consentía mucho, de manera súbita tiene como una trombosis en lo que se llaman los senos durales en el cerebro, y en la cocina del apartamento cae sin ninguna situación coherente. Y 4 días después nos diagnostican que ha tenido muerte cerebral, lo que lo llevó el 30 de junio a partir a la presencia del Señor. Como podrán imaginarse, esto generó en mis hijos y en mí el dolor más grande que hayamos podido sentir. Literalmente sentimos que la vida se nos acababa. Vinieron todas las emociones de las que han hablado Olguita, de las que han hablado Eliana: rabia, frustración, dolor, reclamación, interrogantes, ¿por qué? ¿Para qué? Situaciones que generan y han generado mucha frustración, porque también se pierden ilusiones cuando se pierde a un ser querido. Y en medio de este proceso fue llegar y buscar qué luz podría haber, porque literalmente, no solo porque no veo, pero la situación se veía negra, de verdad. Se podrán imaginar, no solo por la condición física, que todo lo que implicaba el cuidado y protección que mi esposo ejercía sobre mí, sino con 2 muchachos, con un proyecto de vida por comenzar. Pero fue en medio de esa oscuridad, por eso el taller recibe el nombre Siempre hay una luz. En medio de esa oscuridad hubo una luz de la cual me he podido aferrar, y fue aferrarme a una promesa que Dios ha dado en su palabra en Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sostendré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Les confieso, diariamente, ese era mi clamor: Señor, sosténme, no me dejes caer, sosténme. Al punto que, gracias a Dios, hasta hoy nos ha sostenido de manera significativa. No implica que no haya dolor, no lo implica. Al aferrarnos a esa promesa, también nos hemos aferrado al amor que Dios ha puesto en todas las personas que nos han acompañado, a mis hijos y a mí, en este proceso: familia,
hermanos en la fe, amigos, porque en medio de un proceso de duelo el acompañamiento es algo muy, muy importante. No debemos vivir solos ese proceso. Debemos estar siempre acompañados, aunque haya momentos, como decía Eliana, en que queremos estar solos, sí, pero que sea la excepción. Pero siempre estar apoyados con alguien, en alguien, para poder llorar y darnos ese espacio. Otra cosa que ha sido de gran ayuda en medio de este proceso es tratar de vivir un día a la vez. En medio de los procesos de pérdida, no sé si a ustedes les ha pasado, pero siente uno como la necesidad de ponerse a pensar y qué va a pasar de aquí a mañana, de aquí a unos años, de aquí a... En este proceso uno de mis lemas ha sido, suena paradójico, pero el que piensa pierde. No pensemos, vivamos un día a la vez. Que va a ser como un yo-yo, sí, hay días mejores, hay días peores, hay fechas especiales que duelen, pero es importante saber que cada día trae su propio afán y que en medio de que cada día trae su propio afán también es importante el realizar actividades que nos permitan distraer la mente sin que ello implique ignorar el dolor. No se trata de ignorarlo, se trata de, como decía Olguita, desarrollar actividades diferentes, porque empezamos a desarrollar actividades sensoriales diferentes que de una u otra manera nos van a permitir apaciguar un poco el dolor sin que lo ignoremos. Aunque ustedes no lo crean, ahora juego bolos. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Pues sí, acá tengo un compañero que me acompaña. ¿Dónde está Germancito? Qué pena que no lo veo, pero creo que por aquí debe estar. Ok. Él es compañero de bolos. Él también tiene pérdida de visión. Él es de baja visión. Pero en medio de actividades diferentes hemos podido encontrar también como la mano de Dios en eso de darnos oportunidades de encontrar una luz. O sea, ¿quién iba a imaginar que 2 personas que no ven o 20 personas que no ven están jugando bolos? Y hacemos moñonas, que es lo mejor de todo. Entonces, estamos preparándonos para, aunque no lo crean, tómense la foto con nosotros porque vamos para los distritales el otro año. Y ha sido una experiencia gratificante porque pues en medio de las pérdidas es empezar a ver ganancias, cosas que jamás tal vez, yo creo que Germán, que también se llama Germán para completar la dicha, él está ahí con su esposita, pero es ver en medio de ese proceso que sí hay una luz, sí hay una esperanza, o sea, podemos empezar a hacer nuevas cosas, aunque el dolor pueda estar ahí. También realizar otras actividades como empezar a aprender el manejo del computador para discapacitados visuales. En mi caso fue una necesidad porque pues mi esposito Germán era el que me ayudaba en muchas de esas cosas, entonces empezar a desarrollar esas otras actividades. Entonces, como parte de ese trabajo es ocupemos nuestra mente en cosas que no nos vayan a hacer daño y que nos permitan vernos como personas productivas en medio de la pérdida. De otra parte, en cuanto a fechas especiales, planear, porque el que no planea lo planean y puede estar resultando uno haciendo cosas que no quería hacer en esas fechas especiales. Entonces es bueno en medio de las pérdidas como anticiparnos, listo, viene un 24, ¿qué voy a hacer ese 24? ¿De qué manera voy a vivirlo con mi familia? Voy a tener mi espacio de dolor, voy a tener mi situación, pero quiero planear. Voy a honrar en el caso de pérdida por muerte a esa persona, no sé, con lo que le gustaba hacer, con la comida preferida, pero que lo podamos planear. Otra cosa es darnos el espacio, el derecho y la libertad. Hoy se ha hablado mucho de eso y me parece que ha sido bien importante y yo sí le he sacado provecho a eso y es, démonos la libertad de llorar. Nadie nos lo tiene por qué impedir. La gente se atemoriza de vernos llorar. Pero es necesario en un proceso de pérdida sacar a flote cada una de las emociones. Yo les comparto aquí una confidencia. Yo tengo dispuesta en mi casa una oficina de catarsis. Y no es la que se imaginan la que oficina. El baño. El baño para mí ha sido en este proceso mi oficina de catarsis, porque es allí donde en medio tal vez del agua caliente o al que le gusta el agua fría, pues el agua fría,
poder expresar y sacar a flote todas las emociones que surgen en medio de una pérdida. Es allí donde he tenido la oportunidad de llorar, reclamar, preguntar, patalear, preguntar por qué, para qué propósito. Pero la única ventaja es que lo hago dirigiéndolo y entregándolo a alguien que me conoce perfectamente. Y que al conocerme perfectamente sabe lo que estoy sintiendo. Allí donde no hay que ocultar, porque Él sabe todo lo que siento, al igual que sabe todo lo que tú puedes estar sintiendo en el momento de tu pérdida. Y es entregárselo a esa persona que te conoce, que es Jesús. Y que no solo te conoce, sino que se identifica contigo porque como te conoce tanto, sabe que puedes con toda tranquilidad llegar a manifestar tus emociones. Y no solo eso, se identifica contigo y conmigo porque Él también sufrió la pérdida. Él también padeció dolor. Él también supo lo que fue perder a su amigo, si recuerdan la historia de Lázaro. Y eso a mí, de verdad que me da mucha tranquilidad saber que Dios mismo, en Jesús encarnado, entiende mi dolor. Y que no solo entiende mi dolor, sino que me dice, no temas, estoy contigo. Y aunque a veces la soledad invada, es volver a esas promesas que Él tiene en su palabra y que nos invita a cada uno de nosotros a decirnos, vengan a mí, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, porque yo le haré descansar. La invitación hoy es, amigos, a todos los que estamos aquí, por oscura que se vea la situación, por difícil que sea la pérdida, la luz está ahí y el Señor está ahí dispuesto a pasar contigo esa pérdida de la mano y con toda seguridad que va a ser más llevadera, se los aseguro. De lo contrario, créanme que de no ser por eso, no podría yo estar aquí en pie relatando estos testimonios a grandes rasgos, de no ser porque he visto su mano allí sosteniéndonos y que aunque aún duela, podemos seguir. Esa es la invitación que tengo para ustedes hoy. Entreguen esa pérdida, ese dolor a quien sí conoce verdaderamente el dolor que estás sintiendo. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Pati. Y ella es una muestra más de que, aunque las pérdidas son parte normal de la vida, superar las pérdidas también es posible. Están recibiendo unas pequeñas encuestas. Por favor, tomen un tiempito. Ya estamos a punto de culminar. Tomen un tiempito para diligenciarla. Es muy importante. Si en este momento, mientras usted diligencia esa encuesta, hay alguna pregunta para Olguita, para Eliana o aún para Pati, aprovechemos estos 5 o 10 minuticos mientras ustedes diligencian esa encuesta, y si quiere dirigirla a alguien en particular, es el momento. Es probable que de pronto no se nos presente tan rápido una nueva oportunidad, así que aprovechemos ese momento. Si hay alguien que tiene una pregunta, entonces con toda confianza puede hacer la pregunta en ese momento. ¿Sí? ¿Hay alguien con una pregunta? ¿Tú quieres? A ver.
Bueno, muchas gracias. La pregunta que me estás haciendo es ¿por qué a unas personas les toma más tiempo que a otras superar el duelo? Estábamos hablando de que es muy importante la personalidad, la actitud ante la pérdida, el tener un corazón agradecido. Todas esas situaciones hacen que una persona salga más rápido o que se estanque. Muchas veces el apego psicoafectivo que yo hago a una persona o a una cosa o a un objeto hace que yo me detenga y que no pase tan rápido por el duelo. Entonces, tiene que ver con qué tan rápido quiero yo soltar, teniendo como base que la vida nunca va a ser igual, porque la vida jamás vuelve otra vez, pero yo tengo que seguir adelante con la pérdida que yo tengo y tengo que tener la capacidad de proyectarme a futuro. ¿Algo más para complementar, Olguita? Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Todavía están terminando de diligenciar? Ok, terminando de diligenciar las encuestas. Si hay otra preguntita, tenga confianza. Levante la mano, le acercamos el micrófono y la puede dirigir a alguno en particular. No hay más preguntas, se nos está agotando el tiempo, de hecho ya estamos un poquito corridos. Entonces, al parecer, nuestras talleristas apuntaron muy bien de acuerdo a las expectativas del taller. Listo, Alberto. Una pregunta. ¿Por qué es un tema cultural? Perdón, es un tema cultural, es un tema de formación, no sé cómo llamarle, el hecho de que nos dé miedo ver a las personas llorar, de que todos reaccionemos a negativo, de no querer dejar que la persona se exprese y abra. ¿Será que tenemos miedo al sufrimiento? ¿Por qué la reacción automática de no querer ver a las personas llorar? Ok, nosotros nos sentimos incapaces de consolar a la otra persona y el mismo sentimiento y la misma incapacidad que nosotros sentimos de ver llorar a la otra persona nos hace que, pero no llore, no llore, mire, tranquilo, tranquilícese. ¿Por qué? Porque nos duele verlo llorar y porque no sabemos de qué manera lo vamos a consolar. Otra situación que no ayuda para nada es decirle, no, pero tranquilo, tranquilo, mira, no llores porque es que si tú lloras no lo dejas descansar en paz. No, nosotros es cultural y nosotros no queremos ver a la otra persona llorar porque nos duele el dolor de la otra persona, pero porque nos vemos reflejados en espejo y nosotros no sabemos qué hacer en ese momento del dolor de la otra persona. Sí, tiene que ver con eso. Muy bien. ¿Alguien falta por terminar de diligenciar su encuesta? Ok. Tenemos la oportunidad para la última pregunta de la noche. ¿Tienes otra, Alberto? No. David. Bueno, buenas noches. La pregunta es, ¿cómo ayuda uno a una persona que ya lleva mucho tiempo en duelo, no sé, 10 años, 20 años y como que uno se da cuenta que se quedó ahí estancado y no lo ha podido superar? ¿Cómo podría uno hacer para ayudar a esa persona? Si se dan cuenta, David todavía tiene su bomba. No ha querido soltarla, no quiere el... Olguita.
¿Dónde está quien hizo la pregunta? David. ¿La persona está aquí? ¿No está aquí? ¿Es alguien cercano a ti? ¿Qué te preocupa? No, tú haces la pregunta porque estás pensando en esa persona. ¿Qué te preocupa? Pues que vemos que se volvió como más triste, que no disfruta, digamos, las navidades, no las disfruta. Sí, que vaya estancado en eso y a veces en esa persona y otras personas siento que hay personas que piensan que no sé si empiezo a disfrutar las navidades, como que lo está haciendo mal porque yo debería seguir triste porque perdía eso y de pronto la gente me va a juzgar de oiga, de pronto no lo quería porque ya está celebrando la Navidad, será que ya se le olvidó. Ok, qué bueno. Si nosotros pensamos, Eliana hablaba de tipos de duelo. Aquí nos empezamos a dar cuenta que 10 años es como demasiado tiempo, ¿no? No estamos diciendo que en 8 días hay que resolver las cosas, pero como todo tiene su tiempo, sí parece que esta persona ha pasado, digamos, del tiempo natural de un duelo. Entonces, en ese sentido, vale la pena tratar de considerar, además de una red de apoyo, buscar una ayuda profesional. Porque ya cuando el duelo o es patológico o es crónico, no va a ser tan fácil y tan natural dar el salto en las etapas o en el proceso mismo. En algunas ocasiones, lo mejor es buscar una ayuda de gente que tiene recorrido con duelo, porque le va a ayudar a la persona a identificar qué es lo que le está impidiendo salir y resolver. Los que estudian duelo dice que uno lo tiene que hacer en algún momento de la vida. Entonces uno puede represarlo y demorarlo, o uno puede quedarse patinando ahí. Cuando uno ya empieza a patinar, como por ejemplo 10 años, es mejor ayudarle a buscar una ayuda de alguien profesional. Cuando el duelo es natural, no tenemos que ser profesionales. Dentro de una comunidad de fe nos podemos ayudar y acompañar, ¿sí? Pero ya cuando lleva un tiempo, vale la pena buscar ayuda, o de instituciones que trabajan con duelo, o de comunidades de fe, donde hay profesionales que le pueden ayudar a esa persona de pronto en un trabajo más individual. Eso creo que sería. Hablando de eso, digamos, que tan bueno también que decían ahorita, no sé, 24 para recordar a esa persona, entonces hago la comida que le gustaba, o oigo la música que me gustaba, pero de pronto eso se me convierte en un ritual que ya llevo años haciendo, o sea, hasta que punto. Gracias. Ninguna de nosotras habló de los objetos vínculo y de los rituales vínculo. Un ritual o un objeto puede volverse un apego malsano, porque entonces, por ejemplo, yo he llegado a casas donde después de 5 o 10 años guardan la ropa en el mismo lugar, le ponen la mesa a la persona, le sirven el puesto en la mesa, a pesar de que lleva 5 o 10 años fallecida. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, no hay que forzar a que sea los 8 días, pero si después de cierto tiempo empezamos a ver rituales y objetos vínculo de los que no podemos desapegarnos, entonces ahí es un peligro promover un tipo de cosas que lo que hace es perpetuar la victimización, perpetuar el dolor y alimentar el dolor. Ahí nosotros no le estamos ayudando a la persona a caminar del duelo, porque ella no recuerda con gratitud, sino recuerda con dolor. Y ella mantiene la añoranza de tratar de mantener a la persona viva en su imagen o en su recuerdo o en su lugar, y no se está permitiendo el duelo. Entonces, gracias por la pregunta, porque eso nos ayuda a evaluarnos a todos nosotros. Si estamos caminando en perpetuar rituales, incluso nadie está diciendo que es prohibido ir a una tumba, pero cuando yo tengo que ir a honrar a la persona como si la persona estuviera en una tumba, perdí la perspectiva, ¿sí? Perdí la dirección de caminar en un duelo, y estoy encontrando las maneras de aferrarme al anhelo de que la persona no se vaya. Entonces perpetúo el duelo y entro en un duelo crónico o en un duelo patológico, porque voy envolviendo a los demás. Clarita, tú ibas a... Es muy buena pregunta. Las velas repasan y uno quisiera como armar
Claro, un altar, en el buen sentido de la palabra, porque es el lugar a través del cual rindo honra y memoria, pero lo bueno es malo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, tener una foto, ¿quién dijo que tener una foto es malo? Pero cuando todas las fotos de la casa giran en torno a esa persona, cuando esas fotos son mi objeto vínculo para tratar de mantener viva a la persona o la memoria, yo pierdo la perspectiva de caminar por un duelo. Claro, hay que tener cuidado. Hay gente que ha llegado del sepelio y quema las cosas, bota las cosas, regala las cosas y a los 8 días está arrepentida de lo que hizo. Lo que sugieren los que trabajan con duelo es por 6 meses no hagas movimientos radicales de nada, de nada. Deja las cosas tranquilas por lo menos 6 meses. Y en la medida que puedas caminar, una red de apoyo te ayuda a analizar si lo que tú tienes es un objeto malsano, puede ser una foto, puede ser la ropa. Una mamá que perdió su hijo se ponía todo el tiempo la chaqueta de su hijo para mantener el olor de su hijo cercano. Entonces dormía con la chaqueta, no dejaba que lavaran la chaqueta, la guardaba en una bolsa con Ziploc para que el olor de su hijo no se fuera, porque estamos añorando, tratando de devolver el tiempo. Entonces cualquier objeto, como las fotos, puede volverse un objeto malsano de apego, a través del cual se impide que yo camine por el dolor. No recuerdo con gratitud, sino recuerdo con dolor y no suelto, no dejo ir lo que se tiene que ir y no trabajo lo que se tiene que trabajar. Pero gracias por esa pregunta. Mirando todo el contexto de lo que hemos escuchado, muchas gracias por todo este consejo. Vemos que todo el tiempo estamos perdiendo de alguna manera. Hemos perdido durante el tiempo pasado, en el tiempo presente, y sabemos que a futuro vamos a perder. ¿Qué tips de pronto para prepararnos de pronto en alguna manera para esa situación? Aunque ya han dicho muchas cosas, pero yo sé que de pronto hay algunas cosas que nos puedas ayudar. Gracias, Olga Lucía. La realidad es que uno nunca se prepara para una pérdida. Uno no, porque es como el duelo anticipado. Entonces, uno mata al caballo porque no lo deja comer, porque de pronto va a venir la guerra. Entonces uno se adelanta a lo que tal vez nunca llegue y no vale la pena en ese sentido. Lo que pasa en esa perspectiva es que tal vez pensar que siempre habrá pérdidas y que tal vez en los momentos de las pérdidas yo puedo empezar a caminar en una dirección diferente, sí me puede ayudar. Una realidad, aquí no hay muchísimos jóvenes, pero si nosotros miramos la juventud, una de las razones por las cuales hay tanto suicidio entre jóvenes y cada vez baja más la edad y sube más la estadística de suicidio tiene que ver con, ellos no pierden nada, ¿sí? Ellos no pueden. ¿Cómo será que ahora les hacen para no perder los años en el colegio? A nosotros no nos daban todas las oportunidades que les dan a los jóvenes hoy para no perder un año. Nosotros tratamos de hacer todo por nuestros hijos para que nunca pierdan nada. Entonces nos estamos equivocando porque pensamos que perder es malo. Y muchas veces, como dijo alguien que no recuerdo el nombre, perder es ganar. Pero la realidad en un mundo caído es que siempre hay pérdida. Siempre habrá pérdida. Si por lo menos yo tengo la perspectiva de que siempre habrá pérdida, entonces puedo en un sentido prepararme, pero la realidad es que uno nunca está. Mira, por ejemplo, cuando hay una enfermedad larga, uno hasta el último día está guardando la esperanza o de que haya una sanidad, o de que la persona no fallezca, o de que los tratamientos médicos reviertan todo lo que se hizo. Entonces no es real que nos preparamos.